Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. El checo Jakub Zeman se interesó desde niño por la cultura, el idioma y las artes marciales de Japón. Se convirtió en experto en escribir haikus, así como en el uso de la espada samurái, y llegó a ser guía oficial de Praga en idioma japonés. Más pormenores en este podcast Praga, un mundo de historias cotidianas, con Juan Pablo Bertaza. En 1986, con solo 6 años, Jakub Zeman empezó karate y de a poco se fue interesando cada vez más en la cultura japonesa. Afirma que lleva leídos 250 libros sobre el tema, además de estudiar el idioma en el colegio secundario y luego en la Universidad Carolina de Praga. Sin embargo, no es el único checo apasionado por la cultura nipona. Además de un interés cada vez mayor por la tradicional ceremonia del té, el anime y la caligrafía, hace poco se tradujo al español Me despertaré en Shibuya, de la escritora Anna Zima, novela que habla precisamente de la fascinación de una checa por Japón y fue elegido mejor libro del año 2019. Jakub Zeman afirma que el interés es en realidad recíproco, tiene un alto componente cultural y además viene de larga data. Eso significa que a los japoneses les suele interesar, por ejemplo, la música checa, Smetana, Dvořák, Martinu, Janáček, y también hay muchos checos a los que les gusta la cultura japonesa y algunas tradiciones. Además, a finales del siglo XIX, en tiempos del Imperio Austrohúngaro, el noble Heinrich Coudenhove-Kalergi se casó con Mitsuko Aoyama, una mujer japonesa, así que hay una larga tradición de acercamiento entre checos y japoneses. Takže tradice dobrých vztahů mezi Čechama a Japonskem je tedy velice dlouhá. En aquella época, por supuesto, ese tipo de unión no era algo usual, pero ellos lograron acceder a todos los permisos y terminaron viviendo juntos en el castillo de Pobjejovice. Por otro lado, el segundo hijo de ellos, Richard Coudenhove-Kalergi, inspiró la famosa película Casablanca y fue el fundador en 1923 de la Unión Paneuropea, que tenía entre sus miembros a Albert Einstein, Franz Werfel y Thomas Mann, y terminó siendo prohibida por los nazis. Jakub Zeman está orgulloso de ese legado y asegura que con los años lo que era su pasatiempo se terminó convirtiendo en su profesión. He trabajado como traductor de japonés al checo y del checo al japonés, y luego también como conferencista y curador de algunas colecciones sobre Japón en la Galería Nacional de Praga. Lektora a později kurátora v Národní galerii právě na japonské umění. Además, desde el año 2007, Jakub Zeman se convirtió en guía oficial de la ciudad de Praga en idioma japonés y participa con frecuencia en distintos eventos de promoción de la cultura, el arte y la historia de Japón. Sin embargo, entre tantas actividades, pudo encontrar también lo que él considera su gran especialidad. Rád propaguju japonskou kulturu různými způsoby. Me gusta mucho promover la cultura japonesa en mi país de diversas maneras y tuve varias exposiciones, pero la mayoría son sobre katana, la espada samurái, que es mi especialidad, y también escribo artículos sobre ese tema. Pero además tratamos de cubrir distintos aspectos de la cultura tradicional japonesa. Kromě toho děláme ukázky právě tradiční japonské kultury. En esas muestras, que suelen tener lugar, por ejemplo, en el Jardín Botánico de Praga y también en Brno, Zeman enseña cómo utilizar las espadas samurái, pero también es posible aprender caligrafía y algunas danzas típicas de Japón. Zeman tuvo el honor de impartir algunas de esas exposiciones junto a Tetsuro Shimaguchi,
coreógrafo de las luchas con espadas en la famosa película Kill Bill de Tarantino. También se dio el gusto de conocer en persona al sensei Ichiro Matsuba Kunimasa, uno de los más destacados fabricantes de katana, que lo invitó a Japón para tomar clases con él. Debido a la pandemia, Zeman aún no pudo viajar, pero espera hacerlo pronto. Claro que no sería su primera experiencia, ya que estuvo ahí 17 veces. Estuve tantas veces porque me casé hace 20 años con una japonesa, pero además fui también por otros motivos que tienen que ver con el estudio, el entrenamiento y por supuesto el trabajo. El primero de esos viajes lo hizo en el año 2000. Recuerda que como había leído tanto sobre Japón antes de viajar, tenía miedo de desilusionarse. Sin embargo, afirma que le sucedió todo lo contrario, porque tal como él mismo dice, en Japón todo el mundo encuentra lo que busca. Zeman explica que el samurái era un antiguo guerrero japonés de origen noble, aunque lo que más le interesa a él es que la mayoría de ellos eran personas muy versátiles que no solo atendían tareas militares. El samurái no era solo un soldado, sino que también representaba una cultura muy rica. Escribía haikus, practicaba caligrafía y muchas cosas más. Justamente, Jakub Zeman también es poeta y desde el año 2000 viene publicando varios libros de haikus, poemas breves de 3 versos con métrica fija, inspirados en la naturaleza o las estaciones del año. Ahora está terminando su primera novela, una ficción histórica sobre Japón ambientada en el siglo XVII, y a pesar de que por supuesto no le resulta fácil escribirla, asegura que mucho más complicado es crear un buen haiku. Personalmente yo creo que hacer haikus es lo más difícil de la literatura. La razón, asegura Zeman, es que en muy poco espacio hay que expresar pensamientos muy profundos. De hecho, asegura que algunos grandes autores solo consiguen crear un buen haiku por año y entonces se ponen a escribir novelas para subsistir. Zeman prefiere leer clásicos y no tanto lo que él considera autores de moda, como por ejemplo Murakami. Afirma que la literatura, como cualquier rama del arte, requiere mucha energía y algunos escritores actuales solo quieren volverse ricos y famosos. Bueno amigos, aquí termina el programa de hoy de Radio Praga Internacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Y que no les olvide que nuestro programa lo pueden escuchar también como podcast. Se titula Chequia en 30 minutos y lo encontrarán en todas las plataformas en las que escuchan su música o sus podcasts favoritos. Pueden suscribirse y así no se perderán ni uno de los programas que preparamos para ustedes aquí en Radio Praga Internacional. Por supuesto, estamos también en Facebook. Nos despedimos, que estén muy bien y hasta muy pronto.